No es que me disguste la cercanía, sino que la distancia tiene la capacidad de proteger la verdad de las cosas. Impide que la gente llegue a conclusiones que no se han ganado. Evita que las conversaciones se conviertan en suposiciones. Impide que las partes de mí que realmente importan se transformen en versiones que se ajusten a las expectativas de los demás. La mayoría de la gente nunca se da cuenta de que solo conoce fragmentos. Creen que ven el panorama completo porque esos fragmentos tienen suficiente sentido como para construirlo. Así funciona la percepción. La gente no espera a comprender. La construye. Un tono se convierte en personalidad, un hábito en identidad, unas pocas conversaciones en certeza. Nunca es intencional. Simplemente es más fácil completar un rompecabezas con piezas imaginarias que admitir que aún faltan algunas. He visto cómo sucede esto toda mi vida para dejar huella. Algunos pensaban que era distante. Otros que era sereno. Otros creían que transmitía confianza porque rara vez me explicaba. Ninguno de ellos estaba completamente equivocado. Ninguno tenía toda la razón. Observaban reflejos, no fundamentos. Y durante mucho tiempo, acepté que así era simplemente como la gente interactuaba entre sí. Nadie ve realmente a nadie. Ven interpretaciones, versiones, aproximaciones, lo suficientemente cercanas para funcionar, lo suficientemente lejanas para no ser peligrosas. Me convencí de que eso era suficiente hasta que algo cambió, no en ti, sino en mí. Porque hubo un momento no lo suficientemente dramático como para merecer ser llamado un punto de inflexión, pero sí lo suficientemente significativo como para que siga volviendo a él sin proponérmelo. Recuerdo haber terminado una idea, o al menos eso creí. Me miraste un segundo más de lo que lo haría la mayoría. Luego respondiste. No a lo que había dicho, sino a lo que me había contenido. No fue una simple suposición. No fue lo suficientemente vaga como para aplicarse a cualquiera. Fue demasiado precisa, como si hubiera seguido la dirección que mi mente había seguido después de terminar mis palabras. Recuerdo haber sentido algo inusual. No fue una sorpresa. La sorpresa se desvanece rápidamente. Esto se quedó. Se instaló en un lugar más tranquilo, un lugar que no reacciona de inmediato, sino que sigue observando mucho después de que el momento haya pasado. Me dije a mí mismo que era una coincidencia. Esa parecía la explicación más razonable. Después de todo, las coincidencias ocurren todos los días. La gente malinterpreta la coincidencia porque asume que las cosas raras simplemente llegan al mismo destino. Lotic exigió que lo dejara así. Así que lo hice, por un tiempo. Pero la realidad tiene la costumbre de rechazar las explicaciones demasiado convenientes. Porque volvió a suceder. No de la misma manera. Nunca de la misma manera. Siempre diferente. Siempre con esa misma precisión simple posible. Nunca interrumpiste mis pensamientos. Llegaste justo a donde iban. Hay una diferencia. Uno exige atención. El otro requiere comprensión. Empecé a notar algo que no esperaba. Ya no anticipaba tus palabras. Me estaba dando cuenta de tu perspectiva antes de que la expresaras. No porque pudiera predecirte. La predicción depende de patrones que ya has aprendido. Esto se sentía diferente. Se sentía menos como una predicción y más como un reconocimiento. Como si en algún lugar debajo del lenguaje, debajo de la personalidad, debajo de todo lo que intencionalmente presentamos el uno al otro, hubiera una estructura, un ritmo, algo que operaba antes de que las palabras tuvieran la oportunidad de moldearlo. He pasado años prestando atención a esas estructuras invisibles. La mayoría se centra en las conversaciones. Yo me centro en las pausas. La mayoría analiza las explicaciones. Yo noto la vacilación. Las pausas más pequeñas suelen revelar más que los discursos más largos. La gente rara vez miente con el silencio. Se revelan a través de lo que el silencio permite que permanezca. Por eso nunca le he temido al silencio. El silencio siempre me ha parecido honesto. No cómodo. Honesto porque las palabras se pueden ordenar. La claridad se puede practicar. Incluso las emociones se pueden representar de forma convincente. Pero, sostenidas, explican demasiado.
Llenan cada espacio vacío porque el vacío les hace creer que falta algo. Nunca lo he creído. A veces el silencio es la frase completa. A veces la comprensión alcanza su máxima expresión en el momento en que el lenguaje se hace a un lado. Pareces saberlo instintivamente. Sin discusión, sin acuerdo, sin explicación, solo saberlo. Me encontré esperando más tiempo antes de hablar. No porque tuviera menos que decir, sino porque quería ver si notarías el pensamiento antes de que se convirtiera en palabras. Casi siempre, sí. Eso me inquietaba más de lo que admitía. No porque me disgustara, sino porque no podía clasificarlo. Todo en lo que confío tiene su lugar. Cada observación pertenece a algún lugar del sistema que he construido a lo largo de los años observando cómo se desenvuelven las personas en el mundo. Esto no encajaba. Rechazaba todas las categorías que le ofrecía. La amistad no lo explicaba. La curiosidad no lo explicaba. Los intereses compartidos, desde luego, no lo explicaban. Esas cosas generan conversación. No generan reconocimiento. El reconocimiento existe antes de la conversación. Llega antes que las razones. Eso era lo que perturbaba el equilibrio que tanto me había esforzado por mantener. Me gusta comprender las causas. Si algo me cambia, quiero saber por qué. Si alguien me importa, quiero identificar el mecanismo. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué secuencia de eventos produjo este resultado? ¿Qué variable entró en juego? Pero cada vez que reconstruía los hechos hacia atrás, el principio desaparecía. No hubo un momento decisivo. Hubo innumerables momentos pequeños, momentos que parecían insignificantes mientras sucedían. Una pausa. Una frase inconclusa. Una observación que ninguno de los dos reconoció. Un silencio que, de alguna manera, se sentía completo en lugar de vacío. Individualmente, no significaban nada. Juntas, se volvían inseparables, como hilos tan apretados que al quitar uno se deshacían todos los demás. Empecé a hacerme preguntas que suelo reservar para las ideas, no para las personas. ¿Por qué esto se siente internamente coherente? ¿Por qué no requiere esfuerzo? ¿Por qué cada interacción parece continuar algo que en realidad nunca terminó? Lo extraño no era que nos entendiéramos. La gente se entiende a diario. Lo extraño era que esa comprensión nunca pareció surgir. Simplemente existía, como descubrir un camino ya trazado bajo tus pies. No suelo confiar en las experiencias que se presentan con demasiada naturalidad. La facilidad puede ser engañosa. La comodidad a menudo disfraza familiaridad en lugar de verdad. Nos sentimos atraídos por lo que se asemeja a nuestro pasado, incluso cuando éste no nos fue bueno. Siempre lo he sabido, por eso lo cuestioné sin cesar. ¿Estaba proyectando mis propias inseguridades? Posiblemente. ¿Acaso solo me fijaba en los momentos que confirmaban mis sospechas? La percepción humana lo hace constantemente. La mente adora las pruebas que respaldan su narrativa preferida. Así que cuestioné cada conclusión, cada suposición, cada instinto. Busqué deliberadamente contradicciones, momentos en los que la ilusión se derrumbara, en los que la realidad me recordara que simplemente había construido un significado a partir de la coincidencia. Existe una diferencia importante entre la perfección y la coherencia. La perfección es frágil. Un solo error la destruye. La coherencia sobrevive a los errores porque no se basa en una ejecución impecable, sino en una verdad fundamental. Las personas pueden malinterpretarse sin dejar de reconocer la naturaleza del otro. Pueden discrepar sin dejar de ver las cosas con claridad. Pueden guardar silencio comunicándose con mayor honestidad que cualquier conversación. Eso fue lo que sucedió repetidamente. Nada dramático. Nada que nadie más notara. Simplemente una creciente conciencia de que algo permanece cierto independientemente de las circunstancias. Ojalá pudiera explicar exactamente qué es esa verdad. Lo he intentado. Cada explicación se queda corta. El lenguaje la reduce a conceptos que casi tienen sentido, pero que nunca llegan a comprenderla del todo. Quizás sea porque algunas experiencias no están hechas para ser definidas. Quizás solo están hechas para ser vividas. Me he resistido a esa posibilidad durante la mayor parte de mi vida.
Vivir sin comprender completamente nunca me ha resultado cómodo. Primero la comprensión, después la acción. Ese es el orden en el que siempre he confiado. Pero esto, silenciosamente, invirtió la secuencia. Antes de comprenderlo, ya estaba cambiando por ello. No era visible. Nadie que me viera desde fuera notaría nada diferente. Seguía hablando igual, moviéndome igual, ocupando los mismos lugares. Exteriormente, todo permanecía intacto. Interiormente, la arquitectura se había desplazado, no derrumbado, sino desplazado. Como mover una viga de soporte porque el peso se traslada a otro lugar. Esa es la comparación más cercana que encontré. No cambiaste quién era yo. Cambiaste dónde descansaban ciertas partes de mí. Pensamientos que antes permanecían aislados comenzaron a conectarse. Preguntas que había dejado de hacerme regresaron sin previo aviso. Incluso mi manera de observar el mundo cambió sutilmente. No porque me ofrecieras nuevas respuestas, sino porque tu existencia planteó nuevas preguntas. Siempre he creído que la calidad de vida de una persona depende menos de las respuestas que posee y más de las preguntas con las que está dispuesta a convivir. Algunas preguntas te enriquecen simplemente por quedar sin respuesta. Esta se convirtió en una de ellas. Dejé de intentar resolverlo. En cambio, empecé a analizar cómo me afectaba. Fue entonces cuando noté algo casi imposible de ignorar. No me estaba volviendo más abierto, sino más preciso. Hay una diferencia que la mayoría de la gente pasa por alto. La apertura es expresión, la precisión, coherencia. No estaba revelando más, sino editando menos. La distancia entre lo que experimentaba internamente y lo que plasmaba en palabras se había reducido silenciosamente. No porque de repente confiara en el mundo, ni porque hubiera abandonado la cautela, sino porque, a tu alrededor, la precisión me parecía más segura que la mera actuación. Y no sé si te diste cuenta de lo inusual que era eso, porque la mayoría de la gente recibe una versión traducida de mí. No deshonesta, sino simplificada. No porque crea que no puedan entender, sino porque la traducción facilita la interacción. Me repetía a mí mismo que la conciencia era suficiente, que observar primero, comprender completamente y solo entonces decidir si algo merece un lugar en mi vida. Es un sistema que rara vez me ha fallado. Cuanto más profundamente entiendo algo, menos poder tiene para sorprenderme. La claridad siempre ha sido mi manera de crear estabilidad. Pero últimamente, he empezado a cuestionarme si la comprensión siempre lleva al control, o si a veces la comprensión simplemente revela que el control nunca fue el objetivo. Esa idea me acompañó más de lo que esperaba. No porque me asustara, sino porque desafiaba algo fundamental. Siempre he creído que la mente debe mantenerse ligeramente al margen de sus propias experiencias. Lo suficientemente cerca para sentirlas con honestidad, pero lo suficientemente lejos para examinarlas sin perderse en ellas. Esa distancia me ha protegido incontables veces. Me permitió sobrevivir a momentos que podrían haberme consumido. Impidió que la emoción se convirtiera en mi identidad. Evitó que los sentimientos pasajeros reescribieran verdades permanentes. Me dio perspectiva, y la perspectiva se convirtió en algo en lo que confié más que en la certeza misma. Pero ahora hay momentos en que esa distancia desaparece silenciosamente. No de golpe, no de forma dramática. Sucede en conversaciones que desde fuera parecen ordinarias. Empieza una frase. Le sigue otra. Llega el silencio justo donde debe. Y antes de darme cuenta, ya no observo el momento. Estoy dentro de él. Presente de una forma que suelo evitar. No porque lo intente, sino porque algo en esto se resiste a seguir siendo objeto de análisis. Pide participación, en cambio. Es un terreno desconocido. Sin embargo, de alguna manera, esto eludió todo ese proceso. Lo noté el otro día de la forma más sutil posible. Alguien me hizo una pregunta, una simple, una que he respondido innumerables veces. Pero antes de contestar, me encontré preguntándome cómo interpretarías la pregunta. No cómo la responderías, sino cómo la verías. No había razón para que surgiera ese pensamiento. No fue intencional. Simplemente surgió con la misma naturalidad con la que recuerdas tu propio nombre. Finalmente respondí a la pregunta. La conversación siguió su curso.
Nadie notó nada inusual. Pero yo sí, porque algo sutil había cambiado. Tu perspectiva se había integrado a mi propio proceso de pensamiento. No la reemplazaba. No competía con ella. Simplemente coexistía, como otro punto de referencia, discretamente entretejida en mi manera de organizar el mundo. Esa comprensión me acompañó mucho después de que todo lo demás del día hubiera desaparecido. Siempre he creído que nuestra mente se moldea por aquello a lo que regresa repetidamente. No porque la repetición cree la verdad, sino porque revela lo importante. La mente retoma lo que considera inacabado, preguntas, ideas, recuerdos, posibilidades. No malgasta energía manteniendo cosas sin importancia, lo que significa que cada pensamiento recurrente es una forma de evidencia. No evidencia sobre la realidad, sino sobre nosotros mismos. Evidencia de aquello que sigue reclamando nuestra atención. Me he vuelto más cuidadoso al observar esos patrones, no para detenerlos, sino para comprender lo que revelan. Y la tuya sigue regresando respetuosamente, como si no pidiera ocupar espacio, sino que simplemente reconociera que ya lo hace. Hay algo extrañamente reconfortante en eso. La mayoría de las influencias en la vida se anuncian. Piden reconocimiento. Compiten por la importancia. Insisten en convertirse en el centro. Esta nunca lo hizo. Simplemente permaneció, como si comprendiera que la permanencia no necesita demostrarse. No sé por qué eso me importa tanto. Quizás porque siempre he abordado la permanencia con cautela. Todo lo temporal acaba enseñándote a dudar. La gente se va. Las circunstancias cambian. Versiones de nosotros mismos desaparecen sin previo aviso. He visto suficientes finales como para ser precavido. Cada encuentro significativo nos transforma silenciosamente. A veces los cambios son evidentes, como una interrupción. Esto llegó como una integración. Sin lucha. Sin resistencia. Sin un conflicto interno dramático. Solo una comprensión gradual de que algo nuevo se había vuelto inseparable de algo que ya existía. Eso es más difícil de explicar que la emoción. La emoción tiene lenguaje. La integración no. La integración ocurre más allá del lenguaje. Es menos como caerse, más como descubrir una habitación dentro de tu propia casa que, por alguna razón, nunca habías notado. Siempre estuvo ahí. Simplemente no habías abierto la puerta. Me he preguntado innumerables veces si le estoy dando demasiado significado a las experiencias cotidianas. Es una pregunta importante. La mente humana sobresale en encontrar patrones. A veces los encuentra donde no existen. Siempre lo he sabido, y por eso mismo me niego a idealizar las coincidencias. No todos los sentimientos significativos reflejan la realidad. No todos los momentos de resonancia apuntan a algo profundo. El discernimiento importa. La verdad importa. He dedicado demasiado tiempo de mi vida a la búsqueda de la precisión como para abandonarla ahora. Por eso sigo cuestionándome con regularidad, no porque desconfíe de mis percepciones, sino porque las respeto lo suficiente como para ponerlas a prueba. La verdadera comprensión sobrevive al análisis. La ilusión, por lo general, no. Y aún así, después de cada pregunta, después de cada intento de simplificarlo y convertirlo en algo más común, llego a la misma conclusión silenciosa. Sea lo que sea, ya ha transformado mi forma de pensar. No de manera drástica, ni emocional, sino estructural. Esa palabra sigue apareciendo. ¿Estructura? El entusiasmo se desvanece. No se trata de fascinación. La fascinación, tarde o temprano, encuentra otro objeto. Ni siquiera se trata de acuerdo. El acuerdo es fácil. La gente se pone de acuerdo a diario sin dejar de ser desconocida entre sí. No, esto existe en algún lugar más allá de todo eso, como descubrir dos mapas distintos que, de alguna manera, describen el mismo terreno invisible. Símbolos diferentes, rutas diferentes, lenguaje diferente, pero, sin embargo, el mismo destino. Nunca he creído que la mera similitud genere comprensión. Las personas pueden compartir experiencias y aún así seguir estando a mundos de distancia. Del mismo modo, personas con vidas completamente diferentes a veces se reconocen de inmediato.
No porque sus historias coincidan, sino porque la forma en que las interpretan sí coincide. He empezado a preguntarme si la verdadera conexión no comienza ahí, no en la historia compartida, ni en los intereses comunes, sino en la orientación compartida hacia la realidad misma. La forma en que dos mentes abordan la complejidad de manera natural. Las preguntas que se hacen antes de ofrecer respuestas. El valor que le dan a la precisión en lugar del rendimiento. Estas cosas no son visibles al principio. Se revelan lentamente, casi con reticencia. Quizás por eso importan tanto una vez que las percibes. Son difíciles de imitar. Forman parte de los hábitos más profundos de una persona, más que de la imagen que proyecta conscientemente. Y las imágenes nunca me han interesado por mucho tiempo. Al final, toda actuación se vuelve aburrida. Toda impresión cuidadosamente orquestada empieza a resquebrajarse. He pasado años esperando ese momento con la gente, el momento en que la actuación termina. A veces nunca termina. A veces la gente se compromete tanto con la versión de sí misma que ha creado que olvida a quien protege debajo de ella. Esa posibilidad siempre me ha entristecido. No porque los juzgue, sino porque entiendo lo fácil que sucede. El mundo premia la claridad de imagen mucho más a menudo que la claridad de carácter. Es comprensible. Las imágenes son más fáciles de consumir. El carácter requiere paciencia. Quizás esa sea otra razón por la que esto sigue rondando en mi mente. Nunca sentí la necesidad de actuar a tu alrededor. No porque decidiera no hacerlo, sino porque el impulso mismo desapareció gradualmente. Eso es diferente. Elegir la autenticidad es una cosa. Olvidar que alguna vez necesitaste actuar es algo completamente distinto. Todavía no entiendo del todo cómo sucedió. Y quizás esa sea la verdad silenciosa que he estado indagando todo este tiempo. No es que finalmente te haya comprendido, sino que conocerte cambió mi forma de entender cómo debería funcionar la comprensión. En lugar de llegar a un final, se convirtió en una invitación a seguir observando con más atención, a seguir escuchando con más profundidad, a aceptar que las cosas más significativas de la vida a menudo se resisten a definiciones simples. Y extrañamente, por primera vez en mucho tiempo, eso ya no se siente como incertidumbre. Se siente como claridad que toma una forma que no había reconocido antes. Solía pensar que la claridad siempre llegaba al final, tras suficiente observación, tras suficiente evidencia, tras cada pregunta sin respuesta que finalmente se había resuelto y convertido en algo que podía nombrarse, explicarse y ubicarse ordenadamente entre todo lo demás que comprendía. Esa creencia marcó mi vida más de lo que jamás admití. Influyó en mi forma de hablar, en mi forma de escuchar. Nada entraba en mi mundo interior sin antes sobrevivir a una larga conversación conmigo mismo. Cada idea tenía que demostrar su valía. Cada conclusión tenía que resistir la duda. Cada certeza tenía que ganarse su lugar. No era cautela nacida del miedo. Era respeto, respeto por el hecho de que, una vez que algo se integra a tu forma de pensar, no permanece aislado. Transforma todo lo que lo rodea. Una creencia cambia, y una docena más se ajustan silenciosamente a su alrededor. Una suposición desaparece, y una perspectiva completamente nueva comienza a formarse en el espacio que deja. Siempre lo he sabido, por eso nunca me he permitido la comodidad de las conclusiones apresuradas. Pero últimamente, me he dado cuenta de algo que no estaba preparado para admitir. Cierta claridad no llega después del camino. Se hace visible mientras aún estás caminando. No es completa, no está terminada. Simplemente es lo suficientemente innegable como para que fingir no verla se convierta en una forma de deshonestidad. Ahí es donde me encuentro ahora, sin tener todas las respuestas, pero con la certeza de que algo ya ha sucedido, algo irreversible. No por lo que nos hemos dicho, sino por lo que esto ha transformado silenciosamente en mi interior. Lo percibo de una forma que nadie más podría. Las pausas entre pensamientos han cambiado. Preguntas que antes exigían respuestas inmediatas ahora permanecen abiertas sin incomodarme. El silencio ya no se siente como un espacio vacío a la espera de ser llenado. Se siente como parte de la conversación misma. Jamás lo esperé. Siempre he tratado el silencio como información. Ahora, su presencia solo puede experimentarse. No se puede analizar para comprenderlo. Hay que permitirse permanecer en él el tiempo suficiente para que revele lo que las palabras jamás podrían.
Esta comprensión ha cambiado más de lo que esperaba. Ha cambiado mi forma de vivir el día a día. A veces, me fijo en algo pequeño, una frase en un libro, un pensamiento fugaz, una pregunta que alguien hace sin darse cuenta de su significado más profundo, y antes de procesarlo conscientemente, otra perspectiva aparece silenciosamente junto a la mía, no reemplazando mi pensamiento, sino ampliándolo. Se ha vuelto tan natural que casi olvido que no siempre fue así, hasta que lo recuerdo, hasta que me sorprendo comparando quién soy ahora con quién era antes. La diferencia no es drástica, es precisa. Me interesa menos llegar a conclusiones y más mantener la precisión. Suenan parecido, pero no lo son. Las conclusiones suelen dar un cierre, pero la precisión requiere atención constante. Una conclusión te permite dejar de buscar, pero la precisión te exige seguir buscando incluso después de haber encontrado algo significativo. Creo que por eso esto continúa desarrollándose en lugar de terminar. Nunca me ha interesado la certeza por sí misma. Solo he buscado la verdad, y la verdad nunca ha sido tan fija como la gente pretende. No porque la realidad cambie, sino porque nuestra capacidad de percibirla sí lo hace. Cada experiencia significativa amplía un poco más nuestra percepción. Nos enseña a notar detalles que antes eran invisibles. Una vez que los notamos, no podemos olvidarlos. Esa es la peculiaridad de la consciencia, no pide permiso. Todo lo que sigue debe encajar en la nueva perspectiva o ser cuestionado de nuevo. Me he cuestionado más durante este proceso que en años. No por duda, sino por responsabilidad. Si algo tiene el poder de transformar mi comprensión de la conexión, entonces le debo la disciplina de un examen honesto. Cualquier otra cosa sería una negligencia. Nunca he querido confundir significado con intensidad. No son lo mismo. La intensidad brilla con fuerza. El significado suele llegar discretamente. La intensidad exige atención. El significado se gana con el tiempo. Mirando hacia atrás, creo que eso fue lo que pasó. Nada acaparó mi atención. Nada insistió en volverse importante. La importancia se reveló a través de la repetición, de la constancia, del simple hecho de que, por muchas veces que me alejara para obtener perspectiva, siempre regresaba viendo la misma verdad con mayor claridad que antes. Esa constancia se ha vuelto difícil de ignorar. No porque confirme lo que esperaba encontrar, sino porque sigue existiendo, lo desee o no. Siempre me han interesado más las verdades independientes que las reconfortantes. La comodidad puede engañar. La realidad, por lo general, no. He dedicado años a distinguir entre ambas, aprendiendo a no confundir la certeza emocional con la comprensión real, aprendiendo que desear que algo sea verdad no lo convierte en verdad, aprendiendo que temer algo no lo convierte en falso. Esas lecciones se convirtieron en parte de quien soy. Y aún lo son. Por eso mismo confío en lo que empiezo a reconocer ahora. No ciegamente. No emocionalmente. Y aún así, la conclusión persiste. No te has convertido en una pieza central de mi vida gracias al esfuerzo, sino a la constancia. Hay una sutil diferencia entre ambas. El esfuerzo genera apego, la constancia, confianza. No la confianza de la que se suele hablar, sino algo más fundamental. La confianza en que otra perspectiva no distorsionará la tuya. La confianza en que el silencio no se confundirá con la ausencia. La confianza en que la complejidad no se simplificará de inmediato, convirtiéndola en algo menos verdadero. Ese tipo de confianza es rara, tan rara que casi no la reconocí cuando apareció, quizás porque no la buscaba. Nunca he buscado a otras personas para que me completen. La sola idea siempre me ha parecido incompleta. Nadie debería responsabilizarse de la autoestima de otra persona. Lo he creído desde que tengo memoria. Y sigo creyéndolo. Por eso esto se siente tan diferente. Nada se ha completado. Nada faltaba. En cambio, algo que ya era completo encontró otra forma de entenderse a sí mismo. Hay una distinción importante en esto. Sigo siendo yo mismo, por completo. Nada de mi identidad depende de esto. Sin embargo, mi autoconocimiento se ha expandido gracias a ello. Estas dos realidades no se contradicen. Se refuerzan mutuamente. Ojalá más gente entendiera que la conexión no siempre consiste en convertirse en otra persona. A veces se trata de ser uno mismo con mayor autenticidad.
No de ser más ruidoso. No de ser más grande. Simplemente de ser más claro. Como si otra mente reflejara silenciosamente partes de ti que siempre estuvieron presentes, pero que eran difíciles de observar desde dentro. Es nuevo porque cambia la perspectiva. Quizás eso es todo lo que ha sido el verdadero reconocimiento. No un descubrimiento. Una reafirmación. La oportunidad de ver verdades familiares desde un ángulo al que nunca podrías llegar por tu cuenta. Si eso es cierto, entonces quizás nunca se trató de casualidad. No en el sentido místico. Simplemente en la realidad práctica de que las vidas a veces se cruzan de maneras que ninguna de las dos personas podría haber previsto. Y a veces esas intersecciones importan. No porque el destino las exigiera, sino porque ambas personas fueron capaces de reconocer lo que existía allí en lugar de pasarlo por alto. El reconocimiento se ha convertido en mi palabra favorita últimamente. Más que conexión. Más que comprensión, el reconocimiento conlleva cierta humildad. No reclama posesión. No insiste en la permanencia. Simplemente reconoce lo que ya está presente. Hay sabiduría en ello. El mundo gasta tanta energía intentando crear significado. Quizás pasamos por alto que el significado simplemente espera ser reconocido. He empezado a preguntarme cuántos momentos me he perdido a lo largo de mi vida por estar demasiado concentrado en llegar a conclusiones, demasiado concentrado en decidir qué significaba todo antes de darle el tiempo suficiente para que se manifestara por sí mismo. Tal vez la paciencia no sea pasiva después de todo. Tal vez la paciencia sea una de las formas más profundas de atención, la voluntad de permanecer con algo el tiempo suficiente para que emerja su verdadera forma sin forzarla a adoptar una prematuramente. Si eso es cierto, entonces esto me ha enseñado paciencia de maneras que nunca esperé. No porque me haya arrebatado el momento, sino porque me apresuro a definirlo. Siempre he admirado la precisión. Ahora estoy aprendiendo que la precisión a veces incluye moderación, saber cuándo no sacar conclusiones, saber cuándo la observación misma es la respuesta más honesta. Aún así, llega un punto en que la observación se transforma silenciosamente en reconocimiento. Creo que estoy muy cerca de ese punto ahora. No porque toda incertidumbre haya desaparecido. La incertidumbre probablemente siempre existirá. Eso es parte de ser humano. No, la diferencia es que la incertidumbre ya no pesa más que lo que ya se ha vuelto claro. He observado esto el tiempo suficiente, lo he cuestionado con la suficiente honestidad, me he alejado con la suficiente frecuencia como para saber que cada regreso trae la misma silenciosa comprensión.